Bueno, por fin se decidió a actuar el señor Draghi, por fin el Banco Central Europeo tomó las medidas y podríamos, como hemos titulado este vídeo, decir que más vale tarde que nunca. No ha sido como las ofertas de la tele, ni una, ni dos, ni siquiera tres, han sido 4 las medidas que ha anunciado o que ha tomado el Banco Central Europeo e incluso se reserva alguna bala en la recámara para el futuro en caso de que sea necesario. El por qué ha tomado estas medidas, medidas que no han dejado de sorprender al mercado y a los analistas, porque han sido, como digo, muchas y además de cierto, de calado importante. Los motivos los hemos ido comentando a lo largo de los últimos meses. Una Europa con una inflación prácticamente cero, en un entorno de alto apalancamiento del sector privado y en ausencia de crecimiento, se convierte en un arma muy peligrosa, en un círculo vicioso muy peligroso porque lo que hace es meter más drenaje, más losa al crecimiento. Lo que hace además es impedir la competitividad, la mejora de competitividad de las economías periféricas. Quiero decir que cuando la inflación está tan baja, lo que obliga es a las economías periféricas a tomar nuevas medidas tendentes a la devaluación interna y por tanto menos crecimiento. El bajo crecimiento de la economía lleva a paro elevado, eso lleva a descontento, inestabilidad social. Ya sabemos el impacto que eso puede tener desde el punto de vista político, porque lo hemos visto muy recientemente en las elecciones europeas. Puede poner en duda el propio proyecto de la Unión Europea y puede hacer que todas las medidas que se han ido tomando los últimos años no sirvan absolutamente para nada. Y por tanto era importante y es importante incentivar el crecimiento, estimular el crecimiento. Si a eso le sumamos ausencia total de préstamo, un nivel de préstamos en la eurozona muy bajo, que no sabemos si es causa o efecto, digo que sienta las bases, además con un euro claramente sobrevalorado, que impide y que dificulta más las exportaciones europeas. Digo que siembra las bases para que el Banco Central Europeo actuara, y esto es por lo que ha actuado y ha tomado, como digo, 4 medidas. Suficientemente debatidas, pero no podemos dejar de mencionarlas: la bajada del tipo oficial del 0,25 al 0,15, el drenaje, la eliminación del drenaje semanal prácticamente del S&P, que prácticamente lo que supone es inyectar o liberar casi 100.000 millones de euros semanales. El tipo de interés negativo era otra de las medidas que se ha hablado tanto, y que por fin se pone un tipo de interés negativo a los bancos que depositan su dinero en el Banco Central Europeo. Y por último, una medida muy debatida y que creemos que también va a tener cierta importancia, porque es una medida que va destinada a lo que hemos dicho siempre, que es incentivar el crédito a las pequeñas y medianas empresas, se supone al sector privado. Digo que es las nuevas subastas a largo plazo, en este caso a 4 años, tipo de interés fijo, pero en este caso condicionadas a que efectivamente se preste dinero al sector privado, eliminando las hipotecas y, como digo, eliminando el sector público. No voy a discutir el mecanismo, pero sí que creemos que puede tener un impacto importante, porque va a permitir que los bancos, ese dinero que tomen del Banco Central Europeo, no lo depositen en el propio Banco Central Europeo o en deuda pública, sino que se destine a créditos, a préstamos dentro de lo que son sector privado. Por tanto, creemos que son medidas de calado, son medidas importantes. No sabemos exactamente cuál va a ser el impacto a corto plazo. Desde luego, la bajada del tipo de interés oficial creemos que a corto, incluso medio plazo, va a ser poco significativo, pero sí que es verdad que todas las medidas en conjunto van a permitir reducir el coste de la deuda, tanto pública como privada. Eso es positivo. Va a reducir el coste de las hipotecas, aunque sea de manera testimonial, no deja de ser importante, y, como digo, va a inyectar mucha liquidez. Insisto, el impacto que esto tenga en la economía real tendremos que verlo. No va a ser pasado mañana, pero sí que va a ser, creemos que a medio plazo, importante. El propio señor Draghi insistía a los gobiernos que es la hora, es su hora, de que ellos tomen también medidas, y lo vamos a ver. Estamos convencidos de que aquí en España vamos a ver medidas de índole fiscal, también orientadas al crecimiento, que no van a dejar de ser, junto con estas otras medidas tomadas por el Banco Central Europeo, van a ser importantes, y creemos que pueden acelerar incluso la recuperación, como digo, en España, y ya veremos en otros países de la Unión Europea. Por tanto, positivo. Lo que sí que tenemos que analizar nosotros es el impacto que estas medidas puedan tener en los mercados financieros.
liquidez, mucha liquidez, tipos de interés oficiales cero, próximos a cero, y además durante mucho tiempo. Sabemos lo que significa. Los inversores van a asumir más riesgo. Activos de riesgo, por supuesto la bolsa, clara beneficiaria de todas estas medidas. La renta fija también a largo plazo, deuda pública, renta fija privada, pero aquí, ojo, llamamos y subrayamos una nota de atención porque hay que atender a los precios, a los niveles de valoración, y ya advertimos que va a ser más necesario que nunca contar con un buen asesoramiento. Hay que diversificar, hay que invertir con gestores que sean ágiles y dinámicos, que sepan aprovechar las oportunidades, pero también salirse de aquellos mercados donde hay riesgo. Y ya les digo que toda esta liquidez y todo este dinero que se ha canalizado hacia un determinado tipo de activos, en algún momento, si hay alguna duda, puede querer salir al mismo tiempo, y hay que estar muy atentos. Por supuesto que seguiremos informándoles. Muchas gracias.